En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Hoy vamos a hablar, continuando un poco con el temario del libro Quiero ver a Dios. El capítulo que tocaría ver hoy es el que trata del demonio, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito quién es este personaje que existe, aunque, aunque quieran algunos que no exista. Y después vamos a ver cuál es su papel en nuestra vida espiritual, ¿no? Bueno, en el relato del primer pecado de nuestros primeros padres, el pecado original, en la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, aparece un personaje representado por una serpiente que seduce a Adán y a Eva y los mueve a la desobediencia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 391, nos enseña la Iglesia que este personaje, que aparece bajo la figura de una serpiente, es un ángel caído llamado Satanás o Diablo. Siempre la Sagrada Escritura y la tradición lo ha visto así. Y así enseña la Iglesia que el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena. No los creó demonios, sino que los creó buenos. Pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Se trata de un ángel de gran perfección. Estamos hablando ahora del demonio como cabeza de los diablos, ¿no? Para hablar en un lenguaje más popular, ¿no? Tal era su excelencia al ser creado, que la Iglesia aplica a él las palabras del profeta Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 28, a partir del versículo 12, dice: tú eres el sello de semejanza de Dios. O sea, era semejante a Dios, parecido, no igual evidentemente, ¿no? Lleno de sabiduría y perfecto en la belleza. Tú vivías en las delicias del paraíso de Dios, y todo fue empleado para realzar tu hermosura. En la Sagrada Escritura se habla de un pecado de estos ángeles que consistió en el rechazo radical e irrevocable de Dios y de su reino. El profeta Isaías, hablando del rey de Babilonia, que el rey de Babilonia es un personaje real, histórico, al que siempre se lo ha interpretado como figura del demonio, como un tipo del demonio. Entonces, el profeta Isaías dice estas palabras respecto de este rey que también se aplican al demonio. Y dice así: descendió al Seol tu soberbia, que Seol es el infierno, ¿no? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
está describiendo un acto de soberbia, querer poner su trono al lado de Dios, y cómo esa soberbia fue derribada hasta el fondo del abismo. Esta soberbia y rebeldía radical contra Dios puede verse en las mismas palabras que el tentador utiliza para hacer caer a nuestros primeros padres. Y así él les propone: seréis como dioses. Justamente el deseo de ser como Dios fue lo que lo movió a rebelarse a este ángel, que en su origen era el más excelente. Y este deseo también se encuentra en la raíz de toda tentación y de pecado. El demonio pone su sello, aunque no lo quiera, su sello de soberbia en todas sus obras. Y por eso en sus pensamientos, en sus tentaciones, siempre está en el fondo ese rasgo de soberbia que lo caracteriza. La caída de los ángeles es irrevocable por la naturaleza misma de los ángeles. Nosotros nos podemos arrepentir. El demonio no puede arrepentirse. ¿Y esto a qué se debe? A que la perfección, que es superior a la de los hombres, hace que sus elecciones no den lugar al arrepentimiento. Y así dice el Catecismo de la Iglesia Católica: es el carácter irrevocable de su elección, y no un defecto de la infinita misericordia, lo que hace que el pecado angélico no pueda ser perdonado. Y por eso dice uno de los concilios: no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Así como después de la muerte ya no hay posibilidad de perdón, porque no hay posibilidad de arrepentimiento, Dios perdona al que se arrepiente, pero el que no se arrepiente no lo puede perdonar. El hombre, después de la muerte, ya no tiene posibilidad de arrepentirse, ha quedado fijada su voluntad en ese acto último que ha hecho antes de morir. Bueno, de la misma manera, el ángel, en su elección, después de esa elección, no puede arrepentirse, porque esa elección es perfecta en él. O sea, su voluntad es de un carácter tal, porque su naturaleza es de un carácter tal, que no hay posibilidad de que se arrepienta. Y por eso no hay posibilidad de ser perdonado. ¿Cuál fue la causa de su rebelión? Esto se ha discutido mucho a lo largo de la historia de la teología. Muchos padres de la Iglesia dicen que Dios puso a prueba a los ángeles, a todos. Dios crea a los ángeles, y antes de que pasen a ver su rostro, antes de que pasen al cielo, digamos, en ese momento primero de su creación, les pone una prueba. Y esa prueba, dicen los santos padres, es que Dios les reveló que el Verbo, o sea, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnaría uniéndose a la naturaleza humana, elevándola a la naturaleza humana hasta el trono del Altísimo, justamente por el efecto de la encarnación, y que una mujer, la Madre de Dios, se tornaría medianera de todas las gracias, sería exaltada por encima de los coros angélicos y coronada como reina del universo. Dios les revela esto. Ante esta revelación, algunos, encabezados por Lucifer, no quieren someterse. Lucifer, que se veía tan perfecto, de una naturaleza tan alta, juzgó que el Señor ignoraba la superioridad de la naturaleza angélica al preferir unirse al hombre y no a un ángel. Dios se iba a unir a un hombre en Jesucristo y no a un ángel. Entonces, al constatar que él, el arquetipo de los ángeles, o sea, el primero, el más perfecto, se vería en la obligación de adorar a un hombre, Jesucristo, se rebela. En esta rebelión, al grito de no serviré, arrastró a muchos otros ángeles, muchos,
que movidos por el orgullo, se manifestaron deseosos de nivelarse con Dios, pues le negaron la plena y suprema autoridad. Lucifer quiso sobrepasar el misterio del Verbo encarnado, que su entendimiento creado no podía comprender. Por más ángel que sea, el misterio de la encarnación es un misterio incluso para los ángeles. Como observa San Bernardo, aquel que de la nada fue sacado, el ángel, comparándose lleno de altivez, pretendió robar lo que pertenecía al propio unigénito del Padre. El ángel entonces, primero, el más hermoso, se revela y con él arrastra a muchos otros. En cambio, el arcángel San Miguel, levantándose como una llama de la contrarrevolución y de la fidelidad a los designios del Altísimo, gritó: ¿quién como Dios? Uy, perdón. Eh, Perdón, que tengo un problema. No sé cómo salir de esto. A ver. Okay. Bueno, el libro del Apocalipsis narra esta batalla entre los ángeles rebeldes y los ángeles fieles a Dios, diciendo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, hubo en el cielo una gran batalla. Miguel y sus ángeles tuvieron que combatir al dragón. El dragón y sus secuaces trabaron combate, pero no prevalecieron, y ya no hubo lugar en el cielo para ellos. Y arrastrando consigo la tercera parte de los ángeles, Lucifer fue precipitado en el infierno, tornándose el príncipe de las tinieblas. En la Sagrada Escritura al demonio se le da nombres que lo definen, y así, por ejemplo, el apóstol San Juan en la primera carta lo llama pecador desde el principio. Nuestro Señor en el Evangelio de San Juan lo llama padre de la mentira y homicida desde el principio. Su influencia en la historia del hombre es nefasta, pues quiere asociar al hombre a su rebelión para que también el hombre se pierda. Incluso el mismo Cristo intentó apartarlo de la misión recibida del Padre, como podemos ver en el relato de las tentaciones en el desierto. Sin embargo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 395, su poder no es infinito. El demonio es solo una criatura. Tenemos que entender esto también. Es poderosa por ser espíritu puro, ciertamente, pero siempre es criatura. No puede impedir la obra de Dios. Y aunque actúe en el mundo contra Dios y contra el reino de Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por Dios, pues en su plan providencial sabe hacer que las instigaciones del maligno sirvan para la salvación de los hombres. Dios es tan sabio y poderoso que sabe sacar de los grandes males bienes mayores y dirige la historia del hombre y del mundo con fuerza y dulzura, también gracias a la obra del demonio. O sea, Dios es tan sabio que se sirve de la obra del demonio para cumplir sus propios designios. Esto es un gran misterio para nosotros. Y va a permanecer siendo un misterio hasta que no vayamos al cielo. Pero sabemos, porque está revelado, que en todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman. Como dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. También la obra del demonio. Bien.
Ya vimos que entonces quién es este ser que existe ciertamente, que obra, que actúa en nuestra vida. Ahora vamos a ver cuál es el campo de batalla del demonio. Por ser espíritu puro, tiene dominio sobre el mundo inferior de la materia y de los sentidos. Conoce sus leyes y reacciones y sabe utilizarlas para sus fines perversos. Todo lo que el hombre tiene de material y sensible, es decir, el cuerpo, la sensibilidad, la imaginación, la memoria, nuestros sentidos externos, pueden ser utilizados por el demonio para desviar al hombre de su camino hacia Dios. Por el contrario, aunque sea un ser espiritual, el demonio no puede penetrar en el alma del hombre, en su inteligencia y en su voluntad. No puede entrar, a menos que el hombre se lo permita. Y tampoco puede entrar en el mundo sobrenatural, en el mundo de la gracia. Él tiene fe, el diablo tiene fe, eso lo dice la Sagrada Escritura también. El demonio cree y tiembla, sabe que Dios existe, tiene fe, pero es una fe sin caridad, una fe informe, como se la llama en el lenguaje teológico, informe, no está informada por la caridad. El demonio, obviamente, no tiene caridad. Y por ello no tiene experiencia de las operaciones de Dios en el alma. No sabe qué es lo que Dios obra en las almas. No tiene experiencia, porque él nunca tuvo contacto con Dios, fuera del momento de la creación, porque lo rechazó en el primer momento de su existencia. Para él esto es un misterio. Esa relación íntima, paternal, amorosa, que Dios tiene con cada alma en gracia, él no la conoce. Para él es un misterio. Sin embargo, puede intervenir indirectamente en la actividad del alma y en la vida espiritual por medio de los sentidos y de las potencias sensibles, es decir, por medio de la imaginación, de la memoria y de las demás facultades sensibles. Nos pone, por ejemplo, una imagen en nuestra memoria o en la imaginación, y esta imagen suscita en nosotros un pensamiento o un movimiento de nuestras pasiones que está previsto por él, porque él nos conoce. Pero a veces el paso de la imagen al pensamiento o a la pasión que suscita esa imagen es muy sutil y rápida, y por eso no sospechamos que se trata de una tentación del demonio. Él sabe suscitar un recuerdo, que sabe que nos va a traer disgusto, o que nos va a airar, o que nos va a dar angustia. Y esa es la manera que él tiene de intervenir en nuestra vida espiritual. Siempre a través de los sentidos, internos o externos. Un ejemplo de esta influencia del demonio en nuestra imaginación y a través de ella, en nuestra inteligencia, por los pensamientos y las pasiones, la podemos ver esbozada en esta enseñanza de un demonio viejo a un demonio aprendiz. Esto que les voy a leer está sacado de un libro que es un clásico, escrito por un converso del siglo pasado, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Alguna de ustedes seguramente ha escuchado nombrarlo, a lo mejor lo han leído también. Son una serie de cartas, ficticias obviamente, pero basadas en la experiencia y muy sabias, donde este diablo viejo, experimentado, le explica, le enseña a su sobrino, que es otro diablo que está aprendiendo, cómo hacer para perder, para tentar y llevar a la perdición a su paciente, entre comillas, que es un joven que se acaba de convertir. Así como todos tenemos un ángel de la guarda, también tenemos demonios que nos tientan, ¿no? Bueno, este sobrino este diablo sobrino tiene un paciente, una persona a la que tentar para que se pierda, para que se condene. Entonces el diablo le da consejos. Entonces el diablo le dice así: es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes.
sitúo un poco en contexto, este joven al que tiene que tentar el sobrino, que vive con su madre, y se ve que hay problemas entre madre e hijo, se llevan mal, discuten. Entonces, como él está recién convertido, trata de llevarse bien. Entonces el diablo le dice cómo hacer para que no se lleven bien, ¿no? Entonces le dice, explota esto de que cada uno tiene tonos de voz o gestos que al otro le resultan irritantes, ¿no? Haz que tu paciente, el joven, sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia, y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Que esté mucho tiempo pensando cómo me desagrada ese gesto que hace siempre. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que resulta este gesto y que lo hace para fastidiarle. Ustedes fíjense y piensen cómo hace con nosotros muchas veces esto. Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Que él no piense que es imposible que la madre sepa que al hijo le molesta ese gesto que ella hace. Lo quiere convencer de que ella sabe que ese gesto le molesta y lo hace a propósito. Por supuesto, nunca le deje sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. ¿Cuántas veces pasa esto en la vida familiar? Que me molestan cosas que el otro hace, me parece que las hace a propósito porque sabe que me molestan, aunque muchas veces no es así. Y no pienso, el diablo no me deja pensar, y mi orgullo tampoco, que yo tengo cosas que al otro también le molestan de la misma manera. Eso para que veamos cómo el demonio actúa en el plano de la imaginación. Y a través de la imaginación alcanza nuestros pensamientos, porque los provoca esos pensamientos, suscita nuestras pasiones, y interviene, eso me lleva a cometer faltas, a pensar que lo hace mal, juzgar temerariamente, faltar a la caridad con el pensamiento, y muchas veces a hacer obras de faltas de caridad, decir cosas que al otro le molestan, echarle en cara cosas que no tienen nada que ver con la realidad, siempre llevadas por esa imaginación que hace pensar que el otro es malo, en el fondo. Bien, Jesucristo nos enseña el papel del demonio en nuestra vida, en la iglesia y en nuestra alma, a través de la parábola del trigo y la cizaña. Dios, en esta parábola del trigo y la cizaña, si la tienen presente, siembra la buena semilla y el demonio durante la noche siembra encima la cizaña. Y Dios permite que ambas, la cizaña y la buena semilla, crezcan juntas hasta la hora de la siega. El demonio siempre está vigilante para arruinar la actividad de Dios y destruirla, y se aprovecha de la oscuridad para ocultarse, siempre de noche, en la oscuridad, sin que nadie se dé cuenta. Así es muchas veces el demonio en nuestra alma. Pero la paciencia de Dios se muestra infinitamente sabia, pues sabe permitir la acción del diablo al mismo tiempo que la obra divina de su gracia en las almas. Él deja que crezca la cizaña, no permite que la arranquen, porque si arrancan la cizaña, corren el riesgo de arrancar también la buena semilla. Deja que crezca la cizaña, pero hace que siga creciendo la buena semilla. No permite que su obra en las almas sea echada a perder por el demonio, salvo que yo se lo permita. San Pedro nos exhorta en su primera carta y dice: sed sobrios y estad en vela, porque el demonio, vuestro enemigo, ronda a vuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar.
El odio de los demonios es poderoso y está siempre al acecho, y sus recursos son numerosos. Nadie puede prudentemente creerse al abrigo de sus ataques. ¿Quién puede decir, a mí el demonio no me puede tentar? ¿Quién? Santa Teresa se expresa del mismo modo en sus escritos y dice así: como el demonio siempre tiene tan mala intención, debe tener en cada morada del alma muchas legiones de demonios para que las almas no pasen adelante. Cuando habla de las moradas del alma se refiere a los distintos estados de la vida espiritual, ¿no? Cada época de nuestra vida espiritual tiene sus demonios propios, ¿sí? Los principiantes tienen los suyos, los que van más adelantados tienen otros demonios, ¿sí? Cada vez más sutiles. El demonio se irrita muchísimo al ver que Dios actúa en un alma y hace uso de todo su ingenio para distraernos, para desviarnos. Y así dice Santa Teresa: yo os digo, hijas, que he conocido a personas muy encumbradas y con la gran sutileza y ardid del demonio, tornarlas a ganar para sí, porque debe de juntarse todo el infierno para ello, porque no pierden un alma sola, sino gran multitud. Ya él tiene experiencia en este caso, ¿sí? Y por eso, contra los sacerdotes, contra los obispos, los religiosos, los consagrados en general, las personas que tienen responsabilidad sobre otras almas, ¿sí? El demonio se juega todas las cartas, porque sabe que cae uno de ellos y con él arrastra muchos otros. El escándalo de los consagrados, ¿sí? Cuando pasan pecados públicos, ¿sí? Cómo se relame el demonio, porque sabe que junto con ese caído se van muchas almas escandalizadas. Pero no solamente los consagrados, también los cristianos que dan ejemplo, ¿eh? El demonio se ensaña con ellos, porque sabe que un católico que da buen ejemplo y que arrastra a otros con él, al bien, si caen con él muchos otros. Y esto también es muy frecuente. Por eso, atención, atención. Nadie se crea al abrigo de los ataques del demonio. En esto podemos ver que las personas que aspiran a una vida interior seria, que buscan sinceramente la santidad, son especialmente el objeto de sus ataques. Los pecadores entregados a sus pasiones son para él pan comido, como decimos. En ellos reina pacíficamente el diablo y no los perturba, los tiene ahí tranquilitos. Lo mismo el cristiano tibio. El cristiano tibio, a él lo deja vivir de un modo tranquilo su fe acomodada al mundo, porque sabe que nunca hará nada serio en el camino de la virtud. Pero con las personas fervorosas se ensaña con odio rabioso y perseverante. Es lo que nos enseña Jesucristo en esta parábola. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Es la persona que se convirtió. Salió de esa persona. Pero cuando vuelve la encuentra convertida. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el demonio ve a una persona en pasos de conversión, hace lo imposible para apartarla. Y cuando ve a una persona que se esfuerza por vivir con más seriedad su fe, lo mismo. Atención entonces. El Señor nos muestra la perseverancia de los ataques del diablo contra los que le han vencido y cómo sus progresos en la vida espiritual hacen aumentar la violencia de su odio. Esto es normal y frecuente. A veces muchas personas dicen: yo antes, cuando vivía mal, alejada de la iglesia, no tenía estas tentaciones. Ahora que quiero hacer las cosas mejor, no me dejan paz. Pero claro, justamente, justamente,
El demonio deja tranquilos a los que ya están en el mal. No tienen nada que hacer con ellos, ya tienen el trabajo hecho. En cambio, los que están esforzándose por avanzar en la vida de la gracia, a estos no los deja ni a sol ni a sombra. Obviamente los ataques no suelen ser visibles o exteriores, como le sucedía al Padre Pío, que le daba palizas incluso. Esto hay que tener cuidado también, porque una imaginación frondosa se puede montar unas historias espectaculares. El demonio me hizo esto, el demonio me hizo lo otro. Que pasa mucho también. Muchas veces hay fantasía más que nada. Y el demonio también ayuda, porque le encanta figurar. Pero la lucha contra el demonio es habitual, la lucha del demonio contra el cristiano es habitualmente silenciosa, como una lima sorda, decía Santa Teresa, una lima sorda. Va chucu, 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 despacito, despacito, sutil muchas veces, otras veces no, va con tentaciones burdas, con tentaciones burdas, con cosas más gruesas, pero otras veces va con cosas más sutiles, y tiene mucha paciencia el diablo, es una de las pseudo virtudes en las que se destaca, sabe esperar. Bien, 3 son los modos más frecuentes con que el diablo trata de llevarnos al mal: la tentación, la turbación y la mentira. Vamos a ver un poquito estos 3 modos de estrategia del demonio. En primer lugar, la tentación. Generalmente el diablo nos tienta ayudándose de nuestras tendencias naturales, de nuestras inclinaciones, y el poder que él tiene sobre nuestros sentidos, como ya lo vimos antes, para hacer más seductora una imagen, para provocar una impresión, avivar un deseo y arrastrar al consentimiento de nuestra voluntad. Se sirve de estas cosas. A una persona que tiene la debilidad, por ejemplo, de la ira, está más inclinada a la ira, obviamente sus tentaciones van a ir más por este lado. Y entonces va a fomentarme las cosas que me provocan la ira, por todos los medios, haciéndome acordar de una ofensa, o haciéndome ver un gesto de alguien que me molesta y entonces me hace encolerizar. Y así cada una puede ver sus puntos débiles, y darse cuenta de que la mayoría de nuestras tentaciones vienen por lo que le llamamos nuestro defecto dominante, que es nuestro punto débil. Él conoce nuestros puntos débiles y saca partido. Acuérdense de las reglas de discernimiento cuando hicimos los ejercicios. Es como un caudillo que rodea un castillo para ver cuál es el punto débil de ese castillo, y por ahí trata de meterse, ¿no? Porque él sabe que por ahí nuestra voluntad va a estar más débil, entonces vamos a caer con más facilidad. Busca nuestro lado flaco, y ahí arremete. En el relato de la tentación a nuestros primeros padres, la serpiente mezcla la verdad con la mentira, y dice: así que Dios os prohibió comer de ningún árbol del jardín. No era así. Dios les dijo: podés comer de todos los árboles menos de este, ¿no? Pero mezcla la verdad con la mentira. Dios os prohibió comer de ningún árbol del jardín. Después excita el apetito de los sentidos y el orgullo del espíritu. Dice, les muestra el fruto y les dice que Adán y Eva vieron que era bueno para comer, agradable a los ojos, los tienta con el apetito de la gula, agradable a los ojos también, entra por los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Les toca el orgullo. Les toca el orgullo. Y esto es lo que decíamos al principio. Todas las tentaciones tienen en el fondo, aun cuando no sean propiamente tentación de orgullo, en el fondo todas tienen el sello del orgullo, que es el sello del demonio. Entonces, de esta manera, el demonio lo que hace en la tentación esta a Eva
propiamente, logra crear cierta evidencia, y obtiene así el consentimiento que consuma el pecado. Entonces, ¿qué es lo que les dice él? No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, el fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Les presenta las cosas de tal manera que ellos no dudan que lo que el diablo les está diciendo es la verdad. Y por consecuencia, que Dios les mintió. Este es el proceso que suele seguir el demonio para llevarnos al pecado. Cambia un poco la forma, pero el mecanismo es siempre el mismo. Es calcado. Nos presenta el pecado como algo bueno, y en el fondo nos está diciendo que la prohibición de Dios de no cometer esas obras son mentirosas. Que Dios nos engañó cuando nos dijo que no hiciéramos eso porque estaba mal, porque en realidad es algo bueno. Bien, entonces, la tentación como primer modo de intervenir en nuestra vida. Otro modo en el que el demonio influye en nuestra alma es por medio de la turbación. Y esta es la primera estrategia que utiliza el diablo contra las almas que buscan sinceramente la unión con Dios. Porque la turbación nos frena, nos deja perplejos, inactivos para el bien, al menos por un tiempo. Nos quita fuerza para obrar y para resistir. Cuando estamos turbados, es como si estuviéramos adentro de una habitación llena de humo. No podemos respirar, no podemos ver, y eso hace que no podamos obrar. Pero sobre todo, la turbación crea alrededor del alma una oscuridad en la que el demonio se esconde y despliega su poder. El demonio se mueve a sus anchas en la oscuridad y por tanto en la turbación. Y por eso dice San Ignacio que cuando uno está turbado, no hay que cambiar los propósitos y no hay que tomar decisiones importantes. Santa Teresa dice que el demonio suele provocar entre los que comienzan la vida espiritual toda clase de terrores. Temores acerca de los sacrificios que hay que hacer, nos lo pinta como cosas imposibles para nosotros. Acerca del futuro, qué sucederá, la tentación típica del futuro, de la pérdida de salud, si no voy a poder resistir, me voy a enfermar haciendo esto, haciendo estos sacrificios, cambiando de vida. Nos presenta la felicidad que ofrece el mundo como algo casi eterno, o la vida de abnegación como un atentado a la propia salud o una montaña imposible de subir. A San Ignacio le decía el demonio: ¿serás capaz de llevar esta vida de penitencia 75 años? Y San Ignacio con mucho sentido común le responde: ¿y quién me puede prometer un día más de vida? Turbación también nos pone acerca de nuestros pecados pasados y ya confesados. Tú, que antes vivías así, ahora pretendes vivir una vida de beata para tranquilizar tu conciencia, pero Dios te conoce. Eso nos sugiere muchas veces. Cuando queremos cambiar de vida, cuando queremos empezar a vivir en serio nuestra fe. Santa Teresa lo dice: guardaos también, hijas, de unas humildades que pone el demonio con gran inquietud de la gravedad de nuestros pecados, que suele apretar aquí de muchas maneras. Se refiere evidentemente a pecados ya confesados. Los pecados ya confesados ya no existen. Esos pecados Dios ya los perdonó, ya los borró. Pero el demonio con estas cosas nos suele turbar mucho. Otras veces nos sugiere peligros y terrores de cosas que no tienen ninguna importancia, a veces durante el tiempo de la oración, para impedirnos buscar a Dios. Nos hace entretenernos con cosas ínfimas y sin ninguna importancia, pero en ese momento Él nos la presenta como si fuera una cosa de lo más grave, de lo más importante, lo que tengo que resolver ahora y que nos turba. Bueno, la turbación es signo de que el demonio está ahí. Dios no nos turba, no nos turba. Coge de pronto el entendimiento, dice Santa Teresa, por cosas
tan livianas y le hace estar trabucado en todo lo que él quiere sin poder pensar otra cosa más que los disparates que él le representa, que casi ni tienen tomo, ¿eh? Pero en ese momento no nos damos cuenta, ¿eh? Justamente porque parte del efecto que hace la turbación es envolvernos la cabeza en una oscuridad, en una niebla que no nos deja ver. Andan los demonios, dice Santa Teresa, como jugando a la pelota con el alma, y ella no es parte, no es capaz de librarse de su poder. Atención, dice San Juan de la Cruz, como ve que no puede alcanzar a contradecirlas en lo más profundo del alma, no puede meterse en lo más profundo del alma para evitar que recen, por ejemplo, las alborota y turba en la parte sensitiva, en los sentidos, la imaginación, los recuerdos, que es donde él puede actuar, o con dolores, con horrores y miedos, con intento de inquietar y turbar por este medio a la parte superior y espiritual del alma, porque por medio de los sentidos indirectamente alcanza la parte superior del alma. Yo estoy rezando y quiero pensar en Dios y buscarlo y unirme a Él por medio de la fe y del amor, y Él empieza a meterme recuerdos o no sé, cosas a veces impensables, me empieza a doler la cabeza, cosas así, ¿no? Eso lo puede hacer el diablo. Y eso lo hace para distraerla del bien que Dios le quiere hacer en la oración. Santa Teresa cuenta cómo el día que comenzaba la reforma del Carmelo, el demonio la representó, le puso en la fantasía todas las dificultades a la vez, sin que ella pudiera pensar en otra cosa, haciéndole pasar uno de los momentos más terribles de su vida. Esto lo suele hacer el demonio cuando estamos por comenzar algo que dará mucho fruto espiritual. Estamos preparando nuestra confesión, o vamos a hablar con el director espiritual de algo serio, o vamos a hacer un ejercicio espiritual, y surgen 1000 dificultades, 1000 temores, turbaciones, si haré bien en hacerlo, si no tendré que cambiar la fecha, si no tendré que dejarlo para más adelante, miedos. Tercera estrategia del diablo es mentiroso y padre de la mentira, y por eso se maneja con mentiras, a veces medias verdades, que es lo mismo que mentiras. La turbación, como dijimos, es una preparación que el demonio hace para realizar su obra destructora. Y esta obra destructora la realiza por medio de la mentira. El demonio primero nos turba, y una vez que nos turba, nos mete en un cuarto oscuro, ahí hace con nosotros lo que quiere, pretende. No lo logra si nosotros no queremos. Recordar siempre que nosotros somos los que decidimos. Con la gracia de Dios podemos resistir y vencer, y vencer. Pero Él hace el intento. Con las almas buenas lo que hace es proponer el mal bajo apariencia de bien, porque sabe que el mal por sí solo no lo escogerán. El demonio, a mí, monja, no me va a proponer robar un banco o matar a una persona, evidentemente. Pero sí me va a presentar el mal bajo apariencia de bien, disfrazado de bien, porque sabe que a mí no me va a poder, pero no me va a poder llevar al homicidio directamente. Y por eso simula y miente como táctica de combate. Es así como comienza la tentación a los primeros padres, como veíamos antes. Así que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Era una mentira. Dios solo les había prohibido comer de un solo árbol. Pero la mentira es su modo de hacernos picar el anzuelo, y apoya sus simulaciones en las tendencias del alma y en sus deseos, dando al mal las apariencias del bien espiritual particular codiciado por el alma. Sabe qué cosas nos atraen, incluso buenas, y por ahí trata de meterse.
Así el demonio proporciona consolaciones espirituales falsas que alimentan en el alma la gula espiritual. Y el resultado es que vamos a ir a rezar para buscar estos consuelos sensibles, no para buscar a Dios. Y luego nos quita ese consuelo y nos deja una sequedad tan insoportable que nos desanimamos y dejamos la oración, que es lo que él intentaba desde el principio. Bien, vamos a ver ahora los medios para descubrir la acción disimulada del demonio. Y son 3 los modos de descubrir cuando el demonio está actuando, ¿no? La falta de humildad, porque el demonio es soberbio. La falta de verdad, porque es mentiroso. Y la falta de paz, porque el demonio no puede dar lo que no tiene. Falta de humildad. El demonio jamás puede llevarnos a la verdadera humildad. Por eso, un alma terca, obcecada en su propio parecer, no obediente al mandato de la Iglesia o a sus superiores legítimos, muestra claramente que no está movida por Dios. Una persona que puede parecer muy espiritual, pero no obedece a su director espiritual en las cosas prudentemente mandadas, o las cosas que están de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, se muestra que no está movida por Dios, porque el Espíritu de Dios mueve a la humildad, a la obediencia. Esto se ve muy claro en los falsos místicos, en los falsos videntes, de esto abundan nuestros tiempos, lamentablemente. Las pseudo revelaciones. Dios no puede inspirar algo que va contra la autoridad de la Iglesia o contra las Sagradas Escrituras. Y tampoco me puede mover a adherir a doctrinas o revelaciones que la Iglesia no ha aprobado o que ha desaprobado explícitamente. Y por eso, dice San Pablo, no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas o extrañas. Y esto está a la orden del día. A la orden del día. Revelaciones que han sido puestas en duda por la Iglesia o que la Iglesia ha pedido que no se las divulgue porque no se ve que sean de Dios. Y muchos fieles, sabiendo esto, incluso sacerdotes, promueven la lectura de estas revelaciones, pseudo revelaciones, ¿no? Dice Santa Teresa, si son favores y regalos del Señor, mire con atención si por ello se tiene por mejor. Si esas cosas que dice recibir de Dios, hace que ella se sienta más santa, ¿no? Porque es cosa muy cierta que cuando es de Dios, mientras mayor es el bien recibido, mucho más en menos se tiene la misma persona. Lo que decíamos al principio. El demonio, con sus inspiraciones, me mueve a la soberbia, a tenerme por mejor. En cambio, Dios me aniquila el orgullo, incluso cuando me concede grandes gracias. Las gracias de Dios siempre van acompañadas por gracias de humildad, por aumento del conocimiento de la propia miseria. La persona que recibe las gracias de Dios, cualquiera, lo primero que constata es que no es digna de esas gracias. Y por eso cuando hay un espíritu así de engrandecimiento, es señal de que es de demonio. Segundo, falta de verdad. Esta es otra de las señales de que el demonio está actuando. Porque el demonio es padre de la mentira, y por eso sus engaños van siempre mezclados con mentira. Siempre mezclados con mentira. No son todo mentira a veces, porque tampoco es tonto. Pero mezcla verdades con mentiras, porque con medias verdades nos agarra. Hablando de una persona que era tenida por muy santa y de gran unión con Dios, decía Santa Teresa,
Si es del demonio, pronto dará señal y le cogerán en 1000 mentiras. Ninguna palabra que no vaya muy conforme a la Escritura, hagáis más caso de ella que si la oyeseis del mismo demonio. Si dicen algo que va contra la Escritura, rechazarla como si viniera del mismo diablo. Falta de verdad, entonces. Y en tercer lugar, falta de paz. El demonio no tiene paz y por eso no puede darla. Dice Santa Teresa, cuando habla el demonio, ninguna blandura queda en el alma, sino como espantada y con gran disgusto, turbada. No podrá dejar paz ni luz, sino inquietud y alboroto. Deja inquieta el alma. El demonio puede provocar en el alma una falsa paz. Falsa, porque es superficial y por poco tiempo. En cambio, Dios produce en el alma la paz y la humildad, que son el perfume de su presencia y la señal de su acción directa. En las almas buenas y que van progresando, la acción del demonio se manifiesta, además de estas cosas que venimos diciendo, en 3 síntomas que son inequívocos, las almas que van progresando, ¿no? Y que son las 3 T, que ya alguna vez les he hablado. Las 3 T: tristeza, turbación y temor. La típica señal del demonio es la tristeza. Es la tristeza. Dice Chesterton, la alegría es el secreto gigantesco del cristiano. El secreto gigantesco del cristiano. Y la Iglesia nos hace pedir en uno de los días de Pascua lo siguiente: que la alegría que experimentamos en estas fiestas pascuales sea siempre nuestra fuerza y nuestra salvación. La alegría de las Pascuas sea nuestra fuerza y nuestra salvación. O sea, la alegría puede ser y es la alegría que brota de la resurrección, ¿no? La alegría de Dios es nuestra fuerza y nuestra salvación. Y dice en otra oración al finalizar la misa, la alegría del Señor sea vuestra fuerza o vuestra fortaleza. Y es que la alegría cristiana tiene una fuerza que arrastra al bien. Arrastra al bien. Y esto nosotros lo experimentamos en nosotros mismos. Cuando estamos felices por alguna buena noticia, o por alguna gracia que hemos recibido, o por la cercanía de una fiesta, cuando se acercan las Navidades, las Pascuas, no solo cambia la expresión de nuestro semblante, sino que incluso nuestras fuerzas físicas se multiplican. Nuestros pensamientos son más luminosos, optimistas. Pensar en Dios nos resulta natural. Y deseamos hacer cosas buenas. Cuando estamos contentos, queremos hacer el bien. Esto el demonio lo sabe mucho mejor que nosotros. Y por eso milita contra la alegría verdadera. Me refiero siempre a la alegría verdadera, la alegría que viene de cosas de Dios. Una fiesta familiar. Pensemos cuando estamos preparando todo para una fiesta, el cumpleaños de alguien, que queremos darle una sorpresa, o alguna reunión familiar muy importante. Una fiesta de nuestra fe, como decíamos antes, la Navidad. ¿Cuántas veces en medio de los preparativos estamos todos contentos, todos pensando en preparar una fiesta con todo, empiezan a surgir dificultades que nublan la alegría propia de esos días? Pequeños malos entendidos entre los esposos, o entre los hijos, los parientes, discusiones por cosas insignificantes. Ese es el demonio, que quiere quitarnos esa fuerza para obrar el bien. Aprendamos eso también. Cuando hay alegría en una familia, o en un matrimonio, el demonio busca perturbarla. Entonces, estar atentos. Estar atentos. La tristeza, en cambio, oscurece y reconcentra nuestros pensamientos. Nos hace estar reconcentrados en una cosa, en eso que nos pone tristes. Hace nuestra voluntad pesada y perezosa para el bien, y la inclina al mal.
nos vuelve débiles incluso físicamente, nos aparta de nuestras buenas resoluciones, nos hace irascibles, quisquillosos, orgullosos, egoístas. Estamos pensando solo en eso que nos pone tristes, y entonces cuando estamos tristes solamente pensamos en nosotros, ¿eh? Y todo nos molesta, y no, se nos acabó la creatividad para hacer las cosas buenas, ¿no? A veces estos movimientos interiores son tan sutiles y confusos para uno mismo, que para poder discernirlos hace falta una gran prudencia y un gran conocimiento de nosotros mismos, ¿eh? Un gran discernimiento que generalmente da la experiencia, aprender a conocernos. Por eso, tan importante, ¿eh? Tan importante. Y también es fundamental para esto el acompañamiento de un director espiritual experimentado y virtuoso. Pero ayuda mucho también sacar experiencia de estos periodos oscuros que tenemos muchas veces, para no caer siempre en lo mismo. Hay que saber sacar experiencia de estas dificultades, estos momentos, estos tiempos o días o ratos que pasamos negros, ¿eh? Cuando pasan, darnos cuenta, a ver qué fue lo que provocó esto, qué fue lo que yo hice mal, qué es lo que hice mal y cómo tendría que haber actuado. Entonces sacar experiencia para otra vez, porque el demonio va, si una vez le salió bien, va a volver a remeter con lo mismo. Bien, ¿cómo combatir la acción del demonio? En primer lugar, no hay que tener un temor exagerado al demonio. Ciertamente es un enemigo temible porque tiene gran poder y es hábil, y sabe más que nosotros. Él en cuanto ángel sabe más que yo en cuanto hombre solo, ser humano. Pero tiene deficiencias, tiene deficiencias el demonio. Él ignora el mundo sobrenatural. No tiene ni idea de lo que es la vida de la gracia. No tiene ni idea. Es impotente para penetrar en nuestra alma. Impotente. Y es el eterno vencido. Y por eso sus victorias son temporales. Él sabe que ya está fracasado. Él ya está perdido. Y eso lo convierte en un eterno perdedor. Y nosotros somos vencedores en Cristo. El demonio sabe todo esto. Pero así como muchas veces se disfraza de que no existe, otras se disfraza de omnipotente. Como buen mentiroso que es. Sabe que el temor desmesurado nos hace perder fuerzas y aumenta su poder y la fuerza de sus engaños. Cuando nosotros nos sentimos acobardados, porque nos parece que el demonio nos puede, eso le da a él más poder y aumenta también la fuerza de sus mentiras. Santa Teresa lo dice con la autoridad que le da la experiencia. Y dice, ya tengo tan entendido su poco poder, el del demonio, si yo no estoy contra Dios, o sea, si yo estoy en gracia de Dios y quiero hacer lo que Dios quiere, su poder es ínfimo. Casi ningún temor les tengo, porque no son nada sus fuerzas, de los demonios, sino ven almas rendidas a ellos y cobardes. Porque entonces, si las ve rendidas y cobardes, ahí muestran ellos su poder. Es lo que dice San Ignacio en una de las reglas de discernimiento. Es como una mujer, el demonio, una mala mujer. No, una mujer no, como una mala mujer. Que cuando riñe con un hombre, si el hombre le pone rostro, la mujer se acobarda. Pero si el hombre se muestra débil y cobarde, la mujer se pone como una furia. Y así obra el demonio. Él ve que nos acobardamos, que tenemos miedo, y se pone como una fiera. Pero cuando ve que le ponemos rostro, y que mostramos el poder que tenemos nosotros por la vida de la gracia, entonces él se pone, desaparece. Desaparece. Sin embargo, este menosprecio al demonio debe ser prudente. No vamos a jugar acá a los exorcistas nosotros, ¿no? Y tenemos que estar acompañados también con las armas sobrenaturales que nos hacen superiores a él.
porque nosotros solos, con nuestras propias fuerzas humanas, no podemos contra él. Nosotros podemos contra él con las armas que nos da Dios. ¿Y cuáles son estas armas? En primer lugar, la oración y la vigilancia. Si el demonio ve descuido en la oración, arremete con toda su furia. Dice Santa Teresa, si conoce a uno por mudable, o sea, si ve que uno es inconstante, eso es mudable, inconstante, y que no está firme en el bien y con gran determinación de perseverar, si lo ve flojo, no le dejará ni a sol ni a sombra. Le pondrá miedos e inconvenientes que nunca cabe. Yo lo sé esto muy bien por experiencia, y digo que no sabe nadie lo mucho que importa. La constancia en la oración y la vigilancia. La oración diaria, personal, pero también recurrir a las oraciones especiales que recomienda la Iglesia. La oración a San Miguel Arcángel. La oración a San Miguel Arcángel, ahora, no sé si está, yo creo que todavía nosotros lo hacemos todos los días. La rezamos al final de la misa. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, etc. La oración a nuestro ángel de la guarda, que nos enseñaron a muchos de nosotros cuando éramos pequeños. Hay que seguir rezándole, no es algo de los niños nada más, no dejamos de tener ángel de la guarda. Hay que rezarle a nuestro ángel de la guarda, que él tiene la misión de protegernos en nuestro camino hacia el cielo, y él nos ayuda a vencer las tentaciones. Para eso está. Rezarle. Entonces, primer arma, oración y vigilancia. Segunda arma, el ayuno. Ayuno entendido en sentido amplio también, no solamente el ayuno de comida, sino la mortificación en general. Nuestro Señor, ante la pregunta de los apóstoles de por qué no habían podido ellos expulsar a un demonio de un poseso, les dijo, esta clase de demonios no puede ser expulsado sino con la oración y el ayuno. Toda la historia de la Iglesia nos muestra que los santos que tuvieron una especial acción contra los demonios eran grandes penitentes. San Basilio, San Antonio, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, el cura de Ars. Justamente tener mortificados y disciplinados nuestros sentidos, todos, internos y externos, nuestra imaginación, nuestra memoria, pensamientos, y también los sentidos externos, el tema de las comodidades, la comida, no darnos todos los gustos. Estas mortificaciones anulan de alguna manera la influencia del demonio, porque justamente nuestros sentidos, internos y externos, son el modo de acceder a nuestra alma del que tiene el demonio. El demonio nos tienta a través de nuestros sentidos, internos y externos. Si nosotros tenemos nuestros sentidos mortificados, si no hacemos todo lo que se nos da la gana, no pensamos todo lo que se nos viene a la cabeza, no nos quedamos pensando en las cosas, en la primera cosa, imagen que se nos pasa por la fantasía, si nosotros tenemos mortificados nuestros sentidos, le ponemos como una pared a la entrada del demonio. Va a tener más dificultad, va a tratar de tentarnos, no es que no se va a quedar tranquilo. Pero va a tener que ser más sutil, no va a poder entrar tan fácil. Tercera arma, el agua bendita. El agua bendita, tan combatida, especialmente en la pandemia que acabamos de pasar. Santa Teresa tenía una especial devoción a este sacramental. El agua bendita es un sacramental. Y ella cuenta esto. Estaba una vez en un oratorio, en una capilla, y se me apareció el demonio hacia el lado izquierdo, de abominable figura. En especial miré la boca porque me habló, y la tenía espantable. Parecía le salía una gran llama del cuerpo, que estaba toda clara, sin sombra. Me dijo espantablemente que bien me había librado de sus manos, mas que él me tornaría a ellas. Yo tuve gran temor y me santigué como pude, y desapareció, y volvió después. Por 2 veces me sucedió esto. Yo no sabía qué hacer. Tenía allí agua bendita,
y la eché hacia aquella parte, y nunca más volvió. Esta es la fuerza que tiene el agua bendita. El demonio la conoce y experimenta mucho más que nosotros, y por eso combate con 1000 engaños el uso de esta arma que lo debilita y lo expulsa. El agua bendita expulsa al demonio. La eficacia que tiene bendecir la casa todos los años en lo posible, rociar con agua bendita las habitaciones cada noche, santiguarnos con ella con frecuencia. Esto el diablo lo conoce, sabe lo efectivo que es y trata de aflojarnos para que no lo hagamos. Santa Teresa en sus viajes iba con un pequeño frasco lleno de agua bendita. No es superstición, es una realidad. Los santos no se equivocaron en el uso de las cosas mandadas por la Iglesia. El agua bendita. La eficacia que tiene, llevarla en los bolsos, en una pequeña botellita, santiguarnos todas las noches, rociar la almohada, o rociar la cama a la noche antes de acostarme, hacerlo en las habitaciones de las personas que viven con nosotras, los hijos, la madre. Bien, tácticas o estrategias contra las astucias del demonio. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles son nuestras actitudes ahora, ¿no? Para vencer las astucias del diablo. Así como un viajero que atraviesa una región frecuentada por ladrones no desea encontrarse con ellos, sino que quiere llegar al final de su camino, así también nosotros, en nuestro camino hacia el cielo, no deseamos encontrarnos con el demonio. Aunque tenemos armas para vencer a los demonios, debemos evitarlos. Y por eso, huir es la mejor táctica. Huir. ¿Y cómo huimos del demonio? Por medio de los actos de fe y de humildad. La fe y la humildad. Con estas dos actitudes nos elevamos al plano sobrenatural al cual el demonio no tiene acceso. Vamos a ver un poquito cada una de estas dos actitudes. En primer lugar, los actos de fe. San Juan de la Cruz a estos actos de fe los llama actos anagógicos. Anagógico viene del griego, que significa elevación, levantamiento. Es un acto de fe o de amor o de esperanza dirigido a Dios. Yo cuando hago un acto de fe o de amor a Dios o de esperanza del cielo, me elevo. No solamente levanto el pensamiento, es como si el alma también se elevara a Dios. Y este elevar el alma a Dios es un modo de evadirnos de la tentación. Porque el alma, miren esto qué importante y qué hermoso, el alma está más donde ama que donde anima. Nuestra alma está dándole vida a nuestro cuerpo. Pero cuando yo hago un acto de amor a Dios, mi alma está más en Dios que en mi cuerpo. Porque el alma está más donde ama que donde anima. Si yo hago un acto de fe o de amor a Dios, es como si el alma se ausentara de mi cuerpo y se uniera a Dios, dejando el cuerpo como vacío y la tentación y el enemigo defraudados, porque ya no encuentra a quien golpear. Viene a por mí, pero resulta que mi pensamiento está en Dios. Este ejercicio del acto anagógico, como le llama San Juan de la Cruz, o acto de fe o de amor a Dios, al principio puede parecer poco efectivo, sobre todo cuando empezamos a ejercitarlo. La tentación es muy fuerte y entonces ese acto de fe nos parece que no nos sirve mucho. Como todos los ejercicios, deben practicarse con frecuencia para ir formando el hábito. Entonces hay que hacerlo, aunque parezca que no nos ayuda mucho, porque nos va a ayudar. Lo que le decía la otra vez,
Uno al principio, cuando empieza a hacer un ejercicio, le cuesta y hace poquitos. Después va haciendo más, como si fueran abdominales, ¿no? Se va fortificando el músculo. Bueno, con las virtudes pasa lo mismo. Al hacer actos de fe repetidos, ese acto se va convirtiendo en hábito y me va a salir cada vez más natural, cada vez más espontáneo y cada vez más fuerte. Y eso va a ser un arma más poderosa contra la tentación. No hay que dejar de intentarlo. Pero al principio, cuando no está muy practicado esto, cuando está muy fuerte, no parece muy eficaz al principio, hay que ayudarlo con otras cosas, como pueden ser una lectura espiritual, o una actividad que me ayude a no prestar atención a la tentación y a fijar la atención en Dios. A veces la tentación se presenta como un pensamiento que parece obsesivo y está ahí martillando y martillando y martillando, tratando de ganarnos por cansancio. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer algo que distraiga mi atención, algo bueno, evidentemente. Leer un buen libro, ponerme a leer la Biblia, la Sagrada Escritura. Por eso los actos de fe ayudan, ¿no? Pero ayudarme al principio también con estas otras cosas. Este modo de huir del demonio es un modo excelente de practicar el recogimiento y de hacernos el hábito de estar en presencia de Dios. Es como si yo esa huida la hiciera o hacia arriba, hacia el cielo, donde yo sé que está Dios, o hacia el fondo de mi alma, como si yo me acurrucara adentro, donde está Dios también. Y de ese modo me refugio del demonio, de la tentación. Son dos movimientos que me pueden ayudar, son movimientos que yo los hago evidentemente, es más de la imaginación, en cuanto que no es que me voy para adentro ni me voy para arriba, en ese sentido. Son actos reales. Yo hago un acto de fe y me uno a Dios. Y yo hago un acto de recogimiento y me uno a Dios también. Y es efectivo. Pero son las figuras que utilizamos son de imaginación, obviamente. Yo no es que me meto adentro. Actos de fe, entonces. La segunda táctica que decíamos son los actos de humildad. Este es un consejo muy sabio de Santa Teresa. El demonio, y dice así ella, el demonio puede hacer poco daño o ninguno si el alma es humilde. No podrá engañar, ni lo permitirá Dios, a un alma que no se fía de sí en nada. Un alma que no tiene confianza en sí misma, sino en Dios. Y tiene mucha lógica este consejo, porque el demonio está afianzado en una actitud de orgullo y rebeldía contra Dios. No comprende la humildad. El demonio no comprende la humildad y por eso la falsea. No sabe dar una humildad de verdad, porque no la comprende. Sus engaños e incluso sus falsificaciones de la humildad llevan siempre señales visibles de orgullo. Uno se da cuenta cuando una persona se está haciendo lo humilde, porque la humildad verdadera no es ni parecida a la falsa humildad. La falsa humildad tiene el sello visible del orgullo. El que es humilde, como está acostumbrado al perfume de Cristo, enseguida percibe el mal olor del demonio. El demonio ignora las reacciones de la humildad y por eso se siente vencido por ella. La humildad pone en fuga al demonio y por eso es una manera de vencer la tentación. El que es humilde, cuando viene una tentación sutil, muchas veces, la mayoría de las veces a las personas buenas, las tienta bajo apariencia de bien. El que es humilde inmediatamente percibe el engaño del demonio. Santa Teresita del Niño Jesús cuenta que el día de su profesión, cuando estaban en el coro, antes de empezar la ceremonia de su profesión, tuvo la tentación de que ella no tenía vocación para el Carmelo, que estaba engañando a sus superiores, viviendo una vida a la que no estaba llamada, y que si profesaba, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Tremenda tentación, ¿no? ¿Qué hizo ella? Con gran vergüenza, pero también con mucha humildad,
hizo salir a su maestra de novicias del coro, delante de toda la comunidad, y le confió a su maestra lo que le estaba pasando. Este acto de humildad puso en fuga al demonio, y entonces ella se dio cuenta inmediatamente de que era una tentación. La humildad pone en fuga al demonio, y por eso es un arma valiosísima contra las tentaciones. Confiar nuestras tentaciones a la persona que nos acompaña espiritualmente, nuestro confesor, nuestro director espiritual. Eso es parte de la humildad. Confiar las tentaciones que tenemos, los pensamientos que nos turban. Eso es signo de humildad. Es propio del humilde no confiar en sí mismo, no pensar, yo esto lo puedo resolver solo. Bien, conclusión. Brevísima. Es fundamental, además de no temerle al demonio, y de utilizar las armas y las estrategias que acabamos de mencionar, es fundamental reconocer el papel providencial del demonio en nuestra vida espiritual. Ciertamente, puede arrastrarnos al mal si no somos fieles a la gracia, que nunca nos falta la gracia si hacemos lo que tenemos que hacer. Siempre tenemos a Dios de nuestra parte cuando queremos hacer lo que Él quiere. Entonces, el demonio no puede arrastrarnos si nosotros no queremos. Pero Dios permite al demonio que nos tiente y que nos pruebe para aumentar nuestros méritos, para que nuestras virtudes sean más purificadas y más acrisoladas, para que nuestra marcha hacia Dios sea más rápida. Porque el demonio suele tentarnos en las cosas en que estamos flojas, justamente porque ve que nos ve flojas en eso, y entonces se arremete por ese lado. Si nosotras usamos esas tentaciones para luchar, lo que estamos haciendo es el trabajo contrario al que quiere hacer el demonio. El demonio nos quiere hacer caer con esas tentaciones. Nosotras, al luchar contra la tentación, justamente en esa virtud en la que estamos flojas, lo que hacemos es practicarla más. Y al practicarla más, la estamos fortaleciendo. Entonces el demonio está trabajando para nosotros al final. Dios entonces permite que el demonio nos tiente para hacernos crecer en la vida espiritual, para hacer crecer nuestras virtudes. Termino con una cita de San Juan de la Cruz que dice esto mismo de una manera magistral. Dice así: cuando el ángel bueno permite al demonio esta ventaja de la tentación, se le permite que nos tiente, lo hace para purificar el alma y disponerla con esta vigilia espiritual para alguna gran fiesta y merced espiritual que le quiera hacer Dios, que nunca mortifica sino para dar vida, ni humilla sino para ensalzar. Después de un periodo de muchas pruebas, de mucha tentación, generalmente sigue momentos de grandes gracias. Muy bien, vamos a dejar aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.